Contacto con nuestro compañero Juan Pablo Queraltó, periodista, conductor, movilero, marido, papá y también buen compañero. Juan Pablo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar los últimos antecedentes de este caso que ha llamado la atención de la opinión pública en estas últimas semanas, que tiene que ver con esta formalización por parricidio frustrado hacia Hernán Calderón Argandoña, que ayer pasa de La Reina a Santiago 1, justamente cuando estábamos conversando y terminamos el programa JP. Se fue Hernán Calderón desde La Reina hacia Santiago 1, ¿no? Exactamente, Toti, 5 de la tarde pasadito aproximadamente, con un contingente importante de gendarmería. Ayer cuando terminamos el programa, no sé si tú recuerdas que precisamente el carro de gendarmería estaba prácticamente en la mitad del patio principal de la clínica El Cedro. Con las puertas traseras abiertas. Los medios de comunicación estaban expectantes, claro, efectivamente. ¿Qué pasó? Minutos una vez que terminamos el programa y al momento de sacar a Hernán Calderón Argandoña, por petición de la misma clínica, imagino petición también por parte de la defensa del abogado de Hernán Calderón Argandoña, el vehículo fue directamente hacia el portón con el objetivo de que él ingresara desde la puerta hacia el vehículo sin ser visto por las propias cámaras. Pero una vez llegando acá hasta Santiago 1, las cámaras de nuestro programa tuvo el acceso y pudo observar precisamente cuando a él lo bajan de este carro de gendarmería. Lo estamos viendo ahí, JP. Sí, con este... Lo estamos viendo. Claro, esposado, como es, ¿no? Con chaleco de imputado también, con este chaleco que es como amarillo, donde tiene las manos, por supuesto, atadas. Exactamente, un momento muy doloroso, principalmente para la familia de Raquel Argandoña. Ayer, al rato después, cerca de la media hora que él es trasladado hasta acá, hasta Santiago 1, ella salió desde el recinto de la clínica El Cedro, evidentemente sin dar ningún tipo de declaraciones. Muy alterada, muy angustiada también, yo creo que por todo lo que se vivió al interior. Recordemos que ella lo que más enfatizó de que por favor le pedía a Hernán Calderón Salinas que retirara esto, que se hablara esta situación de otra manera, que todos hicieran un tratamiento porque todos estaban enfermos, y que ella hoy día más que nunca iba a apoyar a su hijo. Hay imágenes en donde se ve a ella saliendo con unas bolsas, me imagino que corresponden a las pertenencias que Hernán Calderón Argandoña tenía. Perfecto, tenía el interior, ¿no?, de la clínica El Cedro. Ahí ella sale, por supuesto sin dar declaraciones, y a los minutos también sale su abogado, Mario Vargas, también sin emitir ningún tipo de comentarios. Tuve la oportunidad sí de conversar muy brevemente en la noche con él, y claro, lo que me informaba era que por el momento no iban a emitir ningún tipo de declaraciones, que la misión de él también, por supuesto, en algún minuto es apelar y tratar de sacar lo antes posible a Hernán Calderón Argandoña desde este lugar, desde Santiago 1. Él hoy día, Toti, para que la gente entienda, se encuentra en un sector que se llama ASA, que es el área de salud de acá de Santiago 1. Él va a estar durante 14 días en esta área de salud. ¿Cuál es el objetivo? Por el tema del COVID. ¿Cómo es el lugar donde él está? Hoy día en el diario La Cuarta aparece una simulación justamente de estos box o de estas celdas, ¿no?, donde él se encuentra. Es un lugar que va a estar siempre custodiado 24 horas por un gendarme. Tiene una cámara de vigilancia durante 24 horas. Él durante el día no está esposado ni engrillado. Sí, en las noches deben hacerlo por un tema de seguridad, para proteger la integridad, en este caso, de Hernán Calderón Argandoña y de todos los imputados que se encuentran acá en Santiago 1. Hay un horario, ¿no?, en que él también va a recibir los tratamientos médicos necesarios, y las visitas por el momento están absolutamente prohibidas. Juan Pablo, ¿las visitas están prohibidas por coronavirus o están prohibidas porque está recién ingresado? No, por el coronavirus. Las visitas están prohibidas por protocolo del COVID. Claro. Incluso lo que sí se puede hacer es que hay días en que la gente viene y entrega encomiendas a las distintas personas que se encuentran acá en Santiago 1. En eso no habría ningún problema, pero la posibilidad de poder tener visitas frente a frente con algún familiar no va a poder ser. Sí entiendo que hay videollamadas en algunas ocasiones, Toti. Sí, hay algunas videollamadas. Ahí está, mira, estamos
mostrando en pantalla, Juan Pablo, cómo sería esta pieza del segundo piso donde va a estar en las próximas semanas. 3 por 2 metros, sin grilletes como tú decías, salvo en la noche. Es un box parecido al que tiene un hospital, digamos, son los que están instalados en este segundo piso. Lo vamos a estar conversando además con otro invitado que usted veía en pantalla al principio del programa. Estuvo acompañando en Contigo en la Mañana. Gran invitado porque fue muy clarito en sus apreciaciones. Felipe Rodríguez, dirigente nacional de ANFUB. Muchas gracias, Felipe, por aceptar nuevamente la invitación a conversar con nosotros en Contigo en directo. Los voy a invitar a revisar la nota de lo que ha pasado en las últimas horas y luego lo comentamos acá en el estudio. Aquí está. Viene llegando Hernán Calderón Argandoña luego de estar en la clínica Los Cedros. Estas son las imágenes de Hernán Calderón Argandoña ingresando al penal Santiago 1, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara la prisión preventiva del joven en un recinto penal, algo que la defensa intentó impedir pidiendo arresto domiciliario total. Fue ayer a eso de las 11 de la mañana que comenzó la audiencia para revisar las medidas cautelares de Nano, en donde el Ministerio Público y el abogado defensor expusieron sus puntos de vista. El reglamento de Gendarmería establece casos en que el imputado puede salir del lugar, puede salir con autorización del juez de garantía, incluso puede salir con autorización del director de Gendarmería, pero esos son casos cuando esté en riesgo su vida, cuando requiere conexión física, aún en este caso a instrumentos que no posee el hospital de Gendarmería. Cuestión distinta a lo que sucede en este caso, que es muy diferente. La audiencia se extendió por varias horas. Es que la Corte de Apelaciones escuchó atentamente cada uno de los alegatos para decidir si Nano Calderón continuaba en la clínica El Cedro o lo trasladaban a un recinto penal. Todos los antecedentes de la carpeta de investigación indican justamente esto, que acá las lesiones no son mortales. Ninguna de las heridas expresadas en la formalización afecta o roza siquiera un órgano vital. Y pasadas las 2 de la tarde y mientras el tribunal daba su fallo, un carro de Gendarmería llegaba hasta la clínica El Cedro. Estamos mostrando precisamente este camión de Gendarmería que llegó precisamente en el minuto que la jueza estaba dando a conocer el veredicto. Gran expectación mediática había en las afueras de la clínica psiquiátrica por la situación de Hernán Calderón Argandoña. Todo esto mientras la Corte de Apelaciones ordenaba la revocación de la medida cautelar en El Cedro para que Calderón fuera trasladado a un recinto penal. Se revoca la resolución impugnada de 18 de agosto de 2020, en cuanto por ella se dispuso el ingreso transitorio del imputado a la clínica del Cedro. Y en su lugar se dispone el ingreso al establecimiento penitenciario que corresponda y sea determinado por Gendarmería de Chile dentro de sus atribuciones privativas, designando el lugar en que deba ejecutarse la medida cautelar dispuesta, de acuerdo a las características y perfil del imputado, conforme a sus parámetros de segmentación de la población penal. Durante toda la mañana, Raquel Argandoña acompañó a su hijo en la clínica, según se sabe, devastada por la situación e intentando revertir el veredicto o apelar a que Hernán Calderón Salinas retire la querella en contra de su retoño. Y pasada las 5 de la tarde, Hernán Calderón Argandoña salió de la clínica El Cedro en el carro de Gendarmería con dirección al penal Santiago 1. Cuidado, si no. Y 5:15 de la tarde, con gran contingente de Gendarmería, llegaba Nano para hacer ingreso al penal donde pasaría los próximos 120 días, plazo que se estipuló para la investigación por parricidio frustrado. Ahí viene llegando Hernán Calderón Argandoña luego de estar en la clínica Los Cedros. Como ven, hay seguridad de Gendarmería. Ahí viene el carro. Ahí están bajando Hernán Calderón Argandoña. Va con un chaleco amarillo, con mascarilla. Nano, durante 14 días, estará en el Centro de Salud de Santiago 1 para cumplir con la cuarentena preventiva por la pandemia y también para someterse a peritajes psicológicos. Calderón estará en un box muy similar al de los hospitales y será vigilado las 24 horas por cámaras de seguridad. No tendrá grilletes, pero tampoco podrá ver a su madre. Solo están permitidas las visitas del abogado defensor y videollamadas con sus familiares. Y luego de estar 14 días en cuarentena preventiva en un box del área de salud, será trasladado a los módulos dispuestos en el recinto penal,
y según se sabe, Nano debería pasar al de los primerizos. Una situación que obviamente tiene triste y preocupada a Raquel, quien ayer, después de estar acompañando a su hijo, se retiró de la clínica sin decir nada, pero visiblemente afectada. Probablemente Raquel Argandoña no se esperaba que su hijo fuese trasladado al penal Santiago 1, pero el fallo de la 9ª sala fue unánime, pues si bien aseguraron que Calderón Argandoña tenía altos niveles de impulsibilidad, no había indicadores de psicopatía, por lo que no se justificaba su estadía en un centro psiquiátrico. Los altos niveles de impulsividad del imputado, sin indicadores de psicopatía, lo que incluso se desprende de la propia documentación aportada por la defensa y que se manifiesta en la concretización de los hechos delictivos, son antecedentes que conducen a estos sentenciadores a decidir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. En estas condiciones, no queda sino disponer el ingreso del imputado en un establecimiento penitenciario de acuerdo a su situación procesal. Y algo que llamó la atención durante la audiencia es que el abogado que representa a Hernán Calderón Salinas no estuvo presente. La pregunta es, ¿por qué? Hemos anunciado previamente que nosotros consideramos que no teníamos agravio, toda vez que se nos ha concedido todo lo pedido en primera instancia. Hoy, Hernán Calderón Argandoña enfrenta cargos por daños, amenazas y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar, parricidio frustrado e infracción a la ley de armas. Y sus defensores tienen 5 días para apelar e intentar conseguir que el hijo de Raquel Argandoña no cumpla prisión preventiva en Santiago 1. ¿Cuál será el futuro de Hernán Calderón Argandoña? ¿Será condenado por parricidio frustrado o su padre retirará la querella y solo quedará como violencia intrafamiliar? Por ahora, de la parte querellante no se han querido referir y solo queda esperar el plazo de investigación para saber si el hijo de Argandoña se ve enfrentado a una de las penas más altas de nuestro Código Procesal Penal. Estamos presentando Contigo en Directo. Esa es la información de las últimas horas recopilada en esta nota. Estamos junto a Juan Pablo Queraltó, que se encuentra precisamente afuera de Santiago 1, acompañado del abogado también Nicolás Pavés. Ya vamos a estar conversando con él. Pero nos acompaña Felipe Rodríguez, dirigente nacional de ANFUP, a propósito de la situación actual de Hernán Calderón. Cuéntanos, Felipe, cómo se ingresa, cuál es el proceso que se hace, porque se habla mucho de este módulo, ¿no? De este panel donde él pasaría la noche engrillado. ¿Cuáles son las normativas que hay que cumplir? Y también, mientras dura esta investigación, ¿qué es lo que va a ocurrir con él? Hola, muy buenas tardes, Humberto. Buenas tardes. Bueno, como lo he estado señalando, Gendarmería ha realizado todos los protocolos como están establecidos y mandatados por ley. Como ustedes ya vieron en la nota, el imputado Calderón se trasladó desde la clínica al momento de ser dado de alta y orden del tribunal a Santiago 1 con su chaleco distintivo de imputado, con la grilleta americana que se le colocan a todos los imputados. Él a posterior ingresa a la unidad de Santiago 1 y al ser dado de alta desde la clínica como también a los otros internos también se les dan de alta tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. Se lleva al sector de la enfermería de Santiago 1, que es el ASA, que es el área de salud ambulatoria, en donde ellos reciben la documentación también que llevan los custodios del imputado Calderón para ver la evaluación médica y determinar si el imputado se deja en ese sector debido al tratamiento que está indicando el médico que lo trató en la clínica psiquiatra. Así él queda recluido en una sala solo, debido a que Gendarmería tiene que tener los protocolos adecuados para todo el imputado que ingrese desde el exterior a una unidad penal, que hay que tenerlo 14 días en una celda individual, hacer una cuarentena preventiva, y eso son instrucciones del Ministerio de Salud, claro, hacia los protocolos de Gendarmería. Y por eso el imputado Calderón se encuentra actualmente en una pieza de 2x3, en donde tiene su cama, hay un custodio, hay un gendarme de custodia directa del imputado, debido también a la connotación pública que tiene este imputado, y se están tomando las medidas de seguridad. Durante el día él no está con medidas de seguridad, pero sí se le colocan las medidas de seguridad en la noche a todos los internos que están habitando
en las enfermerías de las unidades penales o en los hospitales de los recintos concesionados o el hospital penal de Gendarmería, por medidas de seguridad para que el interno no transite, no salgan de las salas cuando ellos quieran y reducir un poco la movilidad de ellos para así resguardar la integridad física tanto de las personas que están en el sector y también de ellos mismos que pueden atentar contra su vida. Felipe, entonces, para entenderlo, no es que sea él en caso particular, sino que todas las personas que se hospedan en este lugar, ¿no? Que alojan ahí, son engrillados durante la noche, durante el día pueden estar con movimiento libre en ese sector. No movimiento libre, sino que movimiento dentro de la sala. Dentro de la sala, perfecto. Porque si usted me dice movimiento libre... No se puede trasladar a cualquier lado. Sí, por supuesto, y está vigilado también. Ahora, mi pregunta es, estos 14 días, porque ahí se mezclan dos cosas, ¿no? Tú dices una persona con connotación pública, es conocida, más la pandemia que estamos viviendo. O sea, estos 14 días de cuarentena no tienen que ver con que sea una persona de connotación pública, sino que tiene que hacer una cuarentena preventiva por el coronavirus, indicado por el Ministerio de Salud. Y por lo mismo también duerme solo. Después de que pase esta cuarentena, ¿él va a dormir con el resto de las personas, de los principiantes, por ejemplo? ¿A dónde pasa? ¿Sale de este box? Eso lo va a determinar el área de salud del ASA, quienes son los que están haciendo el tratamiento. Si ellos determinan, puede ser hoy día, mañana, o determinando la cuarentena del imputado, pueden determinar el alta del interno y que no es necesario que él se mantenga en el área de salud, sino que él también puede ser reenviado a la oficina de clasificación, quienes son los funcionarios expertos en derivar y designar en qué lugar él va a quedar recluido. ¿Y cuáles serían estos lugares, estas posibilidades, Felipe? ¿Dónde se le podría designar? En las unidades penales existen dependencias para internos primerizos, reincidentes, y también se clasifica de la siguiente manera: de mediano compromiso delictual, bajo compromiso delictual y de alto compromiso delictual. Eso va a depender conforme a la encuesta que se realice al imputado y su reincidencia criminológica que cada interno tiene. ¿No el delito por el que se le está imputando? No por el delito que se le está imputando. Perfecto. O sea, él en este caso, si es primerizo, podría ser bajo, ¿no? Exacto. Él, por ser primerizo, no tener antecedentes anteriormente, no haber ingresado a ninguna unidad penal, él puede ser, él es primerizo. Sí, oye Felipe, y si es que esto fuera bajo, ¿cuáles son las condiciones en las que tiene que cumplir esta prisión preventiva? ¿También podría estar aislado? ¿También podría tener una celda para él, por ejemplo, o esto es compartido? Bueno, eso también lo tiene que determinar el tribunal. El tribunal, si le ordena a Gendarmería tomar todas las medidas del caso con respecto a este imputado, Gendarmería tiene que hacerlo, porque nosotros tenemos que dar cumplimiento a las órdenes emitidas por el tribunal, ¿ya? Por el juzgado de garantía donde él está siendo imputado. Si el tribunal señala de que el imputado tiene que mantenerse solo en una celda, Gendarmería tiene la obligación de hacer cumplir ese mandato. Y de acuerdo a tu experiencia, él tendrá que ir... Felipe, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo más probable? ¿Que este mandato sea que tenga que estar aislado o en una celda para él solo, debido también, como tú nos dijiste al principio, por ser un personaje conocido? Mira, debido a la experiencia, tengo 23 años de servicio en la institución, ¿sí? Trabajo en la unidad del CDP Puente Alto, y generalmente este tipo de imputados le dan las medidas de seguridad, y Gendarmería tiene que estar atento y tiene que también prevenir ataque hacia esta persona que todos saben que es una persona de connotación pública. Sí. Déjame darle la palabra al abogado que nos acompaña, Nicolás Pavés. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Muy buenas tardes. Primero que todo, ayer conversábamos con otro abogado, Pablo Armijo, y él decía que dudaba que esta investigación durara 120 días, sino que pensaba que incluso se podría duplicar este tiempo. ¿Cómo lo ves tú también de acuerdo a los antecedentes que se manejan hasta ahora? A ver, sí, bueno, buenas tardes. Efectivamente es así, el plazo de investigación es una facultad meramente prudencial. Hay investigaciones que comienzan con un plazo de 60, 90, 120, pero me da la impresión que en este caso lo más probable es que ese plazo se va a ampliar. La ley contempla un máximo de 2 años, por lo cual lo cierto es que quienes nos dedicamos a esto sabemos que esos plazos de investigación son más bien nominales y dicen relación de cómo vaya avanzando la investigación.
podría pasar que el fiscal entendiera que está agotada la investigación y en 120 días cerrarla. Mi experiencia es que lo más probable es que no sea así, que el plazo se amplíe, pero eso depende de caso a caso. Ahora, ampliarse hasta 2 años, aquí se produce una especie de paradoja, porque suponiendo que, y te lo voy a preguntar también que nos detalles mejor, suponiendo que el querellante, en este caso el papá, Hernán Calderón Salinas, retire la querella y no sea imputado por parricidio frustrado, no sea condenado por eso, sino que por violencia intrafamiliar, por ejemplo. Podría ser menos. Entonces, probablemente pudiera estar más tiempo si la investigación se extiende, me explico, más tiempo en prisión preventiva que lo que podría ser la condena. ¿Cómo funciona ahí el sistema? A ver, bueno, yo creo que estos casos de alguna manera nos sirven a todos, a la sociedad, para abrir un poquito los ojos a la realidad carcelaria. Yo diría que el 50%, me puedo equivocar, pero aproximadamente es la realidad del 50% de los internos en Chile. Personas que están procesadas, imputadas, formalizadas, no están condenadas y corren la misma situación, es decir, pueden ser absueltas y toda la prisión preventiva tuvieron que tenerla sin ninguna condena o, como tú bien dices, ser condenado a una pena mucho menor. Ponte tú que sea condenado por amenaza o por lesiones y efectivamente podría, pero eso ocurre, no digo que esté bien, por favor, es decir, indudablemente me parece mal, pero es la realidad del sistema que tenemos. Las cárceles nuestras están repletas y hacinadas de personas que todavía rige sobre ellos la presunción de inocencia y que no han sido condenados. Solo te quería hacer un punto respecto de esto de retirar la querella. En los delitos de acción penal pública no existe esa figura, es algo que tenemos muy arraigado culturalmente. Lo cierto es que si el papá retira los cargos, por así decirlo, los cargos, claro, la verdad es que no tiene relevancia. Eso sucede en los casos privados, pero cuando hay este tipo de delitos, la Fiscalía tiene la obligación de seguir investigando. O sea, si es que en este caso el querellante, el papá, retira los cargos, ¿no?, por parricidio frustrado y dice, bueno, me abstengo, siento que hasta acá llego, ¿la Fiscalía tiene el deber de seguir o puede seguir? Sí, así es. Lo que pasa es que este como concepto que tenemos de retirar los cargos es un concepto que tenemos muy arraigado culturalmente, pero no existe. Eso existe en una querella de injuria y calumnia, existe en otra clase de delitos. En estos delitos, ponte tú, hay un homicidio y luego la familia decide retirar los cargos. El Estado o la sociedad, en este caso por medio del Ministerio Público, tiene la obligación de investigar. En lo personal me parece, más allá de este caso, me parece correcto porque es la manera que tenemos de asegurarnos que los casos se investiguen. O si no, sería muy sencillo que luego una familia, ponte tú, intimidada o no sé, o arrepentida, como lamentablemente nos pasa en muchos casos de violencia, los casos no quedarían en nada. Por lo cual, sigo la idea diciéndote eso, es correcto que efectivamente los casos tienen que ser investigados cuando son delitos de esta gravedad. Ahora, abogado, ¿puede ser que el abogado apele, en este caso, para que Hernán Calderón Argandoña pueda hacer prisión en su domicilio? ¿Eso podría ocurrir en este plazo de 120 días? A ver, sí, yo creo que es buena pregunta para explicarlo. Él y cualquier persona, siempre la defensa tiene la facultad de pedir la revisión de la prisión preventiva o de la medida cautelar. Siempre. Nuevamente. Lo puede pedir las veces que quiera. Okay. La ley tiene un requisito y ese requisito es tener nuevos antecedentes. Normalmente los abogados defensores lo que hacemos no es pedirla mañana porque probablemente no nos va a ir bien porque no vamos a tener nuevos antecedentes. Claro. Pero si la defensa construye una defensa de modo tal que pueda decir en una semana, en 2 o en 3 y puede decir tengo nuevos antecedentes para decir, por ejemplo, esto no es un parricidio frustrado, esto más bien es un delito de lesión, estoy haciendo, perdón, una hipótesis, y por tanto el delito tiene una pena máxima de 3, no sé, podría ser una serie de especulaciones que me podrían llegar a decirle a un tribunal que esta pena eventualmente, como bien decían en el estudio, no va a ser privativa de libertad. Es decir, por darte un ejemplo, si esta persona tiene irreprochable conducta anterior y colabora sustancialmente, no quiero caer en tecnicismo, pero tendría 2 atenuantes. Y si el delito ya no es parricidio frustrado, sino que es de lesiones graves, estaríamos en un caso que quizás racionalmente o prudentemente uno podría pensar que podría estar entonces con arresto domiciliario. Nicolás. Digo todo esto podría porque dependen de cada caso. Porque si estamos en un caso de parricidio frustrado y él arriesga cárcel efectiva, lo cierto es que lo más probable es que no le den un arresto domiciliario. No, le quiero preguntar a Felipe, Juan Pablo, a propósito también si se tienen que tomar medidas especiales debido a un impasse que ocurrió en la clínica psiquiátrica. Me imagino que está al tanto, Felipe, pero hubo un conato, un encontrón entre el abogado defensor de Hernán Calderón Argandoña y gendarmes. ¿Cómo lo toman también adentro de un penal? Bueno, nosotros como funcionarios de gendarmería y profesionales que somos, eso es un tema que ya se
se zanjó, se denunció en su momento y la justicia será la encargada de decidir si efectivamente el abogado defensor cometió o no cometió un delito hacia el funcionario de Gendarmería. Nosotros tenemos que darle la atención adecuada a todos los imputados, no podemos tener rencillas por esa situación que pasó. Nosotros como asociación y representante de los gendarmes nos molestó mucho que criminalizaran un poco la función del gendarme al señalar de que estábamos torturando al imputado, que lo teníamos amarrado porque queríamos tenerlo amarrado, y se notó también ahí un poco el desconocimiento de la normativa que tiene Gendarmería con respecto a los hospitales exteriores. Y eso nosotros netamente se lo dejamos a la justicia, que es el que debe esclarecer los hechos de la situación que pasó con los gendarmes, y que estábamos totalmente descontentos con las declaraciones que posteriormente señalaron. No porque sea Hernán Calderón Argandoña podía tener visita y no así todos los internos de Chile que estaban suspendidas, también se le negó por eso. No porque Gendarmería no quisiera, sino porque Gendarmería también tiene que cumplir los mandatos del Ministerio de Salud. Sí. Están todas las visitas suspendidas y por eso es que su mamá no pudo ingresar a verlo ni tener visita. Felipe, empatiza mucho. Mire, uno como gendarme también empatiza mucho con los familiares de los imputados. Por supuesto. Nosotros somos padres, hay funcionarias que son madres, hermanos, y empatizamos con la mamá de este imputado. Al verlo de esa manera, para ella también no es grato. Para ningún familiar tenerlo en esas condiciones tampoco. Pero acá Gendarmería tiene que cumplir los protocolos establecidos y lo que está reglamentado. Sí, te quiero preguntar varias cosas respecto a esto, porque no hay visitas debido a la pandemia que estamos viviendo también, y estas visitas están prohibidas tanto en un recinto penal como en una en una clínica psiquiátrica privada, digamos. O sea, independiente del lugar, se cumplen las mismas medidas. Sí, correcto, se cumplen las mismas medidas para todas las personas que están privadas de libertad. Si el cordón sanitario o las instrucciones del Ministerio de Salud son claras, no solamente por un tipo A tiene que tener visita y el B no. Acá todos son iguales, todos tienen que cumplir las mismas medidas establecidas. Sí, respecto a lo que decían era que había que estabilizarlo, ¿no? Ahora se traslada a este recinto penal, está en Santiago 1, Felipe. ¿Cuántas veces tiene un control médico en una semana, por ejemplo? ¿Es un control diario? Independiente de lo que se está haciendo en esta cuarentena preventiva, como tú dices, del coronavirus. Yo solamente estoy hablándote acerca de la salud mental del imputado, que era lo que se argumentó al principio, ¿no? Como razón para llevarlo a esta clínica psiquiátrica. ¿Aquí tiene una atención constante también? Sí, efectivo. El ASA, que es el área de salud ambulatoria, tiene personal especialista en el área médico, en donde constantemente está siendo monitoreado por el personal que trabaja en el ASA, que también ese personal no depende de Gendarmería, depende de la concepción de esa unidad penal. Recordemos que Santiago 1 está concesionada, no es del Estado. Sí. El Estado paga a una empresa para que le dé la atención adecuada, y nosotros como funcionarios de Gendarmería y el jefe de unidad tiene que tomar las precauciones de que a este interno y como a todos los internos que están recluidos se le dé la atención que le corresponde a cualquier ciudadano. Si ellos solamente están privados de libertad, y no así están privados de darle la atención correspondiente en el área de salud, actividades recreativas, la alimentación, los insumos básicos que cada persona tiene diariamente. Sí, vamos a revisar junto al momento en que llega Hernán Calderón Argandoña hacia Santiago 1. También hay amplia presencia de gendarmes. Me imagino también que en casos como este es habitual, no es una situación anómala, Felipe. No la vamos a revisar juntos mientras conversamos, porque vimos muchos gendarmes ayer. Esto suele ocurrir con un traslado de un imputado, ¿no? Sí, efectivamente, acá nosotros estamos trabajando con personas que han infringido que están infringiendo la ley, por lo cual nosotros como gendarmes tenemos que tomar las precauciones, tenemos que tomar las medidas de seguridad al trasladar los internos a un hospital, a un tribunal, con nuestros armamentos de servicio, nuestro chaleco antibala,
proteger el sector donde se va a bajar el interno, porque no sabemos qué puede pasar, pues pueden ¿Felipe? atentar contra la vida de ese imputado o también pueden rescatar al interno. Escuchemos ese momento, señor director. Ahí está, el momento que justamente viene llegando ocurrió ayer en la Hernán tarde. Calderón Argandoña luego de estar en la clínica Los Cedros. Ahí lo están bajando, Hernán Calderón Argandoña va con un chaleco amarillo, con mascarilla, con esposas, estamos viendo, mira, ahí está, ahí va a pasar. Llegó al penal Santiago 1. No es un proceso anómalo, nos decía Felipe, es un proceso además que se realiza en otras oportunidades. Veíamos que se cumple con por supuesto, los requisitos sanitarios, todos con mascarilla. Él estaba tranquilo, el personal de Gendarmería estaba tranquilo y ante toda disposición, él estaba con el chaleco de imputado y también esposado, ¿no? Que es parte de un procedimiento que se realiza absolutamente con todos los imputados, nos decías tú, Felipe. Correcto, con todos los imputados iguales, como les señalé anteriormente, Gendarmería no tiene un protocolo para la clase A ni un protocolo para la clase B. Hay un protocolo totalmente centralizado para todo, genérico para toda persona que esté privada de libertad y que el tribunal le dé ingreso como en calidad de imputado o en calidad de rematado a cualquier recinto carcelario. Déjame preguntarle, Felipe, al abogado que nos acompaña, Nicolás, ¿qué cosas tendrían que darse, qué tendría que ocurrir para que Hernán Calderón no cumpla una condena con cárcel efectiva, que significa estar tras las rejas? A ver, dos cosas, perdón, yo no puedo no decirte porque estaba escuchando, muy breve. No quiero polemizar, pero hay una cosa a la cual discrepo. La realidad del común de los presos no es pieza única, sala única. Y ojo, quiero que se entienda bien, yo soy más bien partidario que todos tenemos que tener ciertas condiciones básicas. Yo vengo saliendo de Santiago 1 y la gente que viene entrando, que entró hace 2 días, está durmiendo en el suelo, tiene otras condiciones. No estoy diciendo que yo es eso lo que quiera para el señor Calderón, al contrario, pero me parece que hay que ser bien claro, la realidad carcelaria en Chile no es esa. Es decir, el común de los presos hoy día tienen otras condiciones. Pues, solo hacer ese punto. Ahora, Nicolás, espera, déjame interrumpirte porque sí, es importante. Si tú eres condenado Nicolás. a una pena. Nicolás. Perdón, ¿cómo? ¿Me estás escuchando? Espera, es que déjame interrumpirte porque es importante lo que estás diciendo. No quiero pasarlo por alto antes de que me respondas, porque voy a dejar esa pregunta. Pero que hay algo importante, déjame preguntárselo a Felipe. ¿Por qué se daría esta diferencia entonces, Felipe, lo que nos dice el abogado? Que hay personas que están ingresando y duermen en el suelo y otras personas que tienen este cubículo de 2x3, donde entiendo que a todos se les tiene que aislar también en esta cuarentena preventiva. A ver, hay que dejarlo claro que los internos que vienen ingresando hoy día vienen ingresando del tribunal hacia el complejo Santiago 1. Santiago 1 en la actualidad tiene 4.700 internos, en donde está sobrepoblada la unidad penal, en donde están trabajando 2 funcionarios por módulo. El interno Calderón viene ingresando desde una unidad psiquiátrica, un hospital psiquiátrico, en donde él tiene el protocolo diferente para ingresar a una unidad penal como un interno que viene desde el control de detención a la unidad penal. Todos los internos que son dados de alta tanto en hospitales públicos como clínicas privadas son derivados e ingresados a la enfermería de la unidad penal. ¿Para qué? Para establecer en qué estado de salud están ingresando ese imputado. Felipe, pero para entender, si es que Hernán Calderón viniera desde el tribunal, estaría en esa misma circunstancia que el resto de los reos. Correcto. Él también tendría que ir al módulo donde está establecido por la unidad penal, donde están haciendo las cuarentenas preventivas todas las personas que ingresan a la unidad. También esto no es culpa de Gendarmería, de que las unidades penales estén hacinadas y no tengan las condiciones básicas los imputados. Nosotros como gendarmes, desde la historia, que siempre hemos sido rezagados con respecto a las políticas públicas, con respecto al hacinamiento y los pocos recursos que nos entregan a nosotros como gendarmes. Sí, a nosotros, Felipe, te voy a interrumpir, pero a nosotros sí, nos consta eso, lo hemos hablado en la mañana también, tengo entendido que Julio lo conversaba contigo, sabemos de sus demandas, ya a esta altura podrían ser demandas históricas, porque llevan años de años pidiendo mejores situaciones, no solamente en términos salariales, sino que además de condiciones laborales sobre todo. Voy a volver con Nicolás para que me responda a la pregunta: ¿qué tendría que pasar para que Hernán Calderón Argandoña no cumpliera esta prisión efectiva, no estuviera tras las rejas, digamos? A ver, en términos de medida cautelar como preventiva hay que hacer la diferencia. El tribunal tendría que estimar
que los antecedentes, que en el fondo que deja de ser un peligro para la sociedad. Por tanto, un tribunal tendría que estimar que la pena probable, de alguna manera explicado, es una pena inferior a una pena efectiva, es decir, una pena inferior a los 5 años. Eso no es tan así, estoy tratando de explicarlo en términos muy sencillos, creo que tiene que ver con el tipo de delito. Creo yo que si la investigación avanza hacia un parricidio frustrado, si efectivamente tenemos daño, tenemos amenaza y tenemos infracción a la ley de armas, me parece que es bastante poco probable en una situación ante un ciudadano común y corriente, es bastante poco probable que tenga un arresto domiciliario. Pero por el contrario, si la investigación desvirtúa los antecedentes y de verdad se demuestra lo contrario, es decir, que estamos frente a un delito de lesiones graves, aún en contexto de violencia intrafamiliar, y él no tiene antecedentes y colabora con la justicia, perdón que coloque tantos elementos, pero esto es muy balanza. Entonces, si la investigación más bien lo favorece en términos de que el delito es menos grave, efectivamente él debiese estar con un arresto domiciliario en su casa. Si por el contrario estamos frente efectivamente a un parricidio frustrado con estos otros 3 delitos, lo habitual o lo común, no digo que sea correcto o incorrecto, es que la persona esté en prisión preventiva. Abogado, pregunta, cuando alguien está en el ASA, ¿ya? Él, según el propio abogado Mario Vargas, comentó ayer en la audiencia que, según la información que le habían entregado en la clínica El Cedro, necesitaba 2 a 3 semanas para estar compensado. Pensemos que Hernán Calderón Argandoña no está compensado. ¿Él podría pasar esos 120 días quizás en el ASA y nunca ir al módulo de primerizos? A ver, yo no quiero que se malentienda, porque yo no tengo nada particular ni personal con nadie, pero quiero decir algo súper claro. Yo he tenido clientes descompensados en esta misma cárcel que hemos ido al tribunal a pedirle que salga a un hospital y nos han dicho que no. Tengo otro interno que está en la cárcel de Rancagua con hipertensión, con diabetes, descompensado. Hemos ido 3 veces al tribunal a pedir que salga por razones de salud y nos han dicho que no. No estoy diciendo que esté bien, no quiero que mis palabras se entiendan con un sentido revanchista, solo quiero decir que la norma tiene que ser igual para todos. Si la norma va a ser esa, que vamos a tener un extremo cuidado de salud, que me parece estupendo, solo quiero marcar el punto que debiese ser para todos. Porque créeme que yo puedo nombrar 2 o 3 casos personales, deben haber muchos más, donde el común de los chilenos no tienen esas condiciones. Y vuelvo a decir que me parece que son las adecuadas, no es que se las quiera quitar. Solo quiero marcar el punto que sí son privilegios y eso me parece que no es correcto. Abogado, y además hay una presunción de inocencia, ¿no? Hasta que él no sea condenado, hay que regirse por la ley. No, por supuesto, lo que pasa es que tu pregunta tengo que contestarla que no se malentienda en contra del señor Calderón. Lo que quiero decir, la presunción de inocencia es para el 50% de los presos que están aquí adentro. Es decir, no es contra Hernán Calderón lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, me gustaría de que si ahora nos vamos a preocupar tanto de los presos, que me parece muy bien, los que hemos litigado por años, quiero que eso, me parece, debiese ser una norma general. No estoy tratando de decir, oiga, que lo lleven al patio común, al módulo 3, no. Solo estoy tratando de decir, esa es una norma que se debiese aplicar a todos. Yo creo que es como el... Perdón que... disculpa, Humberto. Creo que la sensación, incluso más allá de ser abogado, es que todos queremos que la ley sea igual para todos. Ojalá nivelando en lo personal para arriba. Sé que hay gente que nos puede estar escuchando que debe querer que se pudra. Yo pertenezco a la otra corriente, al contrario. No me gusta que nadie duerma en el suelo. No quiero que el señor Calderón duerma en el suelo. Pero me parece que todos tienen que tener las mismas condiciones. Porque, ojo, todo este tema de la clínica fue resuelto por la Corte de Apelaciones y lo impresentable que fue. A todos nos encantaría que nuestros clientes o a la gente que nos contrata como abogado pudiéramos mandarle una clínica antes. Eso es muy poco común. ¿A usted le llamó la atención también eso, abogado, cuando se decretó que él se fuera a la clínica El Cedro? Pero es que incluso voy a ser más claro, porque en mi opinión yo creo que no es muy relevante. Es cosa de escuchar lo que todos vimos ayer de la Corte de Apelaciones de Santiago. Yo llego con un informe de una clínica privada y digo que la persona está descompensada. Yo no lo había visto, no sé si nunca, pero creo que casi nunca, ¿no? No es lo habitual. Es más, por lo general, cuando tú reclamas algo así, lo que te dice un tribunal es que dentro de Santiago 1 hay un hospital penitenciario y aquí están dadas las condiciones. Entonces me parece que esta cultura del hospital privado, muy propia de los 90 o de los 2000, muy típica de los militares que se llevan al hospital militar, me parece que es algo que en el Chile de hoy cambió. Y en el Chile de hoy no podemos tener ciudadanos de primera y segunda categoría. Jurídicamente me parece insostenible. Bueno, ayer la propia fiscal Toti lo comentaba, ¿no? Decía, no debe existir diferencia entre famosos y no, entre personas naturales y personas conocidas. Y uno de los fiscales, ¿verdad? Uno de los jueces le pregunta al abogado Mario Vargas, abogado, bueno, ¿él está en una clínica privada o pública? Privada. Le responde, bueno, ¿y quién la paga? El imputado. O sea, claramente ese informe, uno puede dudar, ¿no? No, y ojo, y que se entienda, me parece bien tomar todas las medidas de salud pertinentes para cualquier chileno. Obvio. Yo quisiera que para mis clientes corriera la misma suerte. Solo marco el punto que lamentablemente no es así. No es así y uno pone el punto
un poquito de sangre, con un poquito de, no sé cómo decirlo, de molestia natural, no solo de abogado, porque no vivimos en ese país, la verdad, lamentablemente. Entonces, vuelvo a decir, no es contra el señor Calderón, es porque el sistema... Perdón, y te marco un punto súper breve. Ojalá el sistema operara con la misma efectividad. ¿Cuántas mujeres mueren? Perdona que no me quiero cambiar de tema, pero ¿cuánta gente muere en este país porque hacen denuncias iguales por parricidio frustrado, femicidio frustrado? Y la justicia no opera con la misma efectividad. Entonces, yo creo, perdona, pero yo creo que este caso particularmente refleja el país en el que vivimos. De verdad, hay ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría. Entonces, eso me parece que es lo más delicado. No es contra el señor Calderón, sino que al revés. Me parece que lo grave es el sistema que otorga estos beneficios que me parece que a lo menos son cuestionables. Sí, además tiene un punto importante, Nicolás. Nosotros hemos tratado este caso durante varios días, no solamente porque tienen connotación pública en la familia en general, sino que además precisamente por eso, para ejemplificar lo que ocurre en nuestra justicia. Lo que tú estás diciendo me parece clave. Aquí nadie espera nivelar para abajo, todo lo contrario. Por supuesto tiene que haber mejores condiciones en nuestras cárceles y sobre todo también lo que nos decía Felipe, tiene que haber mejores condiciones para el personal de Gendarmería. Lo dijo en la mañana, fue súper enfático, que eran el patio trasero, digamos, de lo que está ocurriendo en casos como este. Felipe. Y efectivamente, como yo lo señalé en la mañana, los funcionarios de Gendarmería, tanto uniformados como no uniformados, trabajamos en la precariedad total, abandono histórico por el Estado de Chile. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala el abogado. Tenemos que nivelar hacia arriba y a nosotros tampoco nos gusta ver a los imputados, a los internos privados de libertad durmiendo en el piso, ver las precarias condiciones que están las instalaciones en las cárceles de Chile. Hay que tener en cuenta que en Chile hace más de 10 años que no se construye ni un metro de cárcel y siguen ingresando imputados a las unidades penales. ¿Cómo nos gustaría a nosotros como institución que el Estado de Chile tomara las mismas, le enviara los mismos presupuestos que le entrega a Carabineros de Chile? Hay investigaciones, tampoco estoy señalando que está mal, está bien, pero consideren a Gendarmería dentro de las políticas públicas que tiene el Estado de Chile. Nosotros necesitamos que se preocupen también de los funcionarios que trabajan en las cárceles, de los internos que están recluidos en las unidades penales. Nosotros hacemos lo humanamente posible para mantener en condiciones las cárceles de Chile, con un presupuesto mínimo que se le otorga a Gendarmería. Tengan en cuenta ustedes de lo que ha pasado debido a la pandemia. En la pandemia, a nivel mundial, en las cárceles de otros países hubieron grandes motines, muchos internos muertos. En Chile hemos mantenido la población penal tranquila, con eventos críticos que se han ido solucionando. Está el conflicto de la Araucanía, en donde los gendarmes están siendo agredidos también y nadie toma medidas del caso. En Santiago 1 hubo un motín y las peceras todavía no se condicionan a lo que corresponde. Todo eso tiene que estar viviendo día a día el gendarme. El gendarme es el que trabaja al interior de las unidades penales directamente en custodia de los internos. Y eso nosotros lo hacemos con el profesionalismo que amerita el caso y que estamos muy orgullosos como asociación de tener unos funcionarios de Gendarmería que dan todo por el servicio. Oye, Felipe. Pero también necesitamos que la autoridad y el Estado de Chile se preocupe de que los gendarmes, que se preocupe de las cárceles de Chile. Y prueba este trabajo también de profesionalismo, de organización. Entendemos también el esfuerzo que hay de parte del personal de Gendarmería. En la mañana lo dijiste, a mí me llamó la atención, no lo había pensado y es verdad, 0 muertes. Hay que tenerlo en consideración porque respecto a los brotes que se podrían haber dado en distintos centros penitenciarios del país, uno podría haber pensado que la situación iba a ser muchísimo más compleja, sobre todo con los niveles de hacinamiento que hay en muchos de ellos, respecto al coronavirus. Y hasta ahora han sorteado bien esta pandemia, dentro de, por supuesto, o en comparación al país. Es que a eso es lo que quise dejar en claro y lo vuelvo a repetir. Los gendarmes, tanto uniformados como no uniformados, estamos trabajando día a día en las cárceles del país contra unas personas que están contra el sistema, y también nosotros tenemos que llegar a ellos y señalar que el coronavirus que está en la actualidad lo afecta tanto a ellos como a nosotros. Nosotros también tenemos familia, trabajamos en las unidades penales. Yo salí contagiado y llegué a mi casa y en mi casa también se contagió mi familia. Entonces todo eso, un trabajo inmenso que hace el funcionario. Sí. No solamente fui yo, sino que más de 1000 funcionarios se contagiaron, pero ahí estuvimos trabajando
hicimos la cuarentena preventiva, volvimos nuevamente a trabajar y también la autoridad del servicio tomó decisiones también claras y concretas para poder terminar los contagios. Como lo señalé, yo trabajo en la cárcel de Puente Alto, fue la primera unidad de Chile que tuvo el contagio con los internos y tuvimos que acá hacer un trabajo pero totalmente profesional para poder disminuir la agresividad y también que no hubiera muerte. Sí, déjame preguntarle a Nicolás, a propósito de lo que nos dice Felipe. Nicolás, bueno, sabemos hace rato que se necesitan más recursos, ¿no? Él nos dice, 10 años que no se construye un metro de cárcel, pero al margen de eso es mejorar también las condiciones de las que ya tenemos. A ver, yo comparto no conozco a este funcionario en particular, pero te cuento, hace 8 años, el año 2012, me tocó presentar un recurso de protección por hacinamiento carcelario a favor de Gendarmería de Chile, de una de las asociaciones. Lo que te quiero decir es que estoy plenamente de acuerdo con él. Yo creo que esto no es un debate con Gendarmería. Claro. Creo que la deuda histórica es del Estado de Chile. Y para ser más claro, tampoco creo que es de este gobierno. Yo creo que hay un tema que no nos hemos hecho cargo de la realidad carcelaria, gendarmes, internos, infraestructura. Te diría que los últimos 10, 20 años o quizás más, pero estoy plenamente de acuerdo que esto no es un tema con Gendarmería de Chile. Yo creo que ellos hacen un tremendo esfuerzo para hacer lo que pueden con los medios que tienen, pero sí creo, como te decía antes, que tenemos graves dificultades, pero que no tienen que ver con Gendarmería. En eso también hay que ser claro, no es la polémica con ellos. Nicolás, es un tema de Estado no resuelto. Volviendo al tema, respecto a los internos que hoy día por un protocolo sanitario no pueden tener visitas, ¿sí pueden tener visitas virtuales? En este caso, la mamá se podría comunicar con el imputado, por ejemplo, a través de Zoom o otras plataformas. A ver, mira, yo he conocido la realidad en distintas cárceles. Me tocó en Rancagua, que había autorización para uso de celulares. Acá mismo hoy día me informaron de que había como uso parcial, es decir, había algunas concesiones. Me tocó también en los Andes, donde sí se autorizó. A ver, eso no es común, no están autorizados los celulares dentro de las cárceles, pero sí ha habido ciertas concesiones para bajar la tensión, porque es normal si tú no veas a un familiar en 4, 5, 6 meses, por lo cual no te podría decir con exactitud cuáles, porque sí he visto en distintos recintos penitenciarios que se han hecho algunas concesiones, como por ejemplo permitir algunas llamadas, pero visitas como tal están prohibidas en todos los centros. Se han hecho concesiones que en lo personal me parece que son humanitaria, básica, y no solo con un sentido de preocupación hacia el interno, sino que también me parece que de alguna manera es para bajar la ansiedad interna. Entonces, a mí me parece correcto las medidas que se han tomado. Pero esas concesiones son una vez al mes, una vez a la semana. ¿Qué periodicidad puede tener un llamado telefónico, no? Honestamente no te lo podría decir con precisión. Por ejemplo, yo ahora me acabo de informar que acá hay autorización para que haya 5 celulares por módulo. No he visto una instrucción por escrito, pero es lo que me han contado. Entonces, no quiero ser inexacto con la información. Me ha pasado que en otras cárceles donde nunca nadie te llamaba, ahora resulta que sí hay más facilidades. Sí, ha habido concesiones, yo no las he visto en un decreto ni en una disposición. Probablemente Gendarmería pueda contestar esta pregunta mejor que yo, pero yo en los hechos te puedo decir que sí. A ver, entendiendo, porque hay que ver la moneda por los dos lados, me parece bien que no haya visita, entendiendo que no hay que controlar una pandemia, digamos, claro. Pero también hay ojalá tomar las medidas para que la población penal tenga cierto grado de tranquilidad. Yo vivo la otra realidad, que son los familiares afuera, que a veces aquí hay peleas adentro, y la familia te llama en la noche para decir, oye, me enteré que hubo una pelea, quiero saber que mi hijo está bien. Entonces, en ese sentido sí, se han hecho esfuerzos en algunos lugares, en otros no. Yo creo que depende de cada caso. Pensando en la familia, abogado, y a lo mejor ahí también nos puede ayudar Felipe, Humberto, porque aquí hay ciertas medidas para el ingreso de ciertas cosas, ¿no? Las encomiendas que se llaman. Las vestimentas tienen que ser las apropiadas, los alimentos también tienen que ser los apropiados, todos son revisados por Gendarmería. Cuéntanos un poquito cómo funciona eso y cuáles son las restricciones también. A ver, sí, y ahí también la moneda tiene dos caras. Me parece que hay restricciones que está bien que sean así. No sé, no se permite ropa que se parezca o se mimetice con Gendarmería, claro. No se permite ingresar cualquier cosa, todo tiene que ser revisado. Me parece que en general, no se pueden entrar lentes oscuros. ¿Pero qué no te parece, Nicolás? El protocolo más pequeño, más reglamentario, me parece que es correcto. Ahora, indudablemente, me parece que en un contexto de pandemia, el Estado debería procurar, a lo menos, ya no quiero discutir del anteojo, pero sí me parece que debería generar ciertas condiciones, a lo menos de comunicación, más fluida. Sé que se han hecho esfuerzos y se valoran, pero hay bastante angustia en las familias afuera. Cuando tú te enteras, como nos pasó en Rancagua, que había
habían trasladado a 99 o a 100 internos y había un brote en la cárcel de Rancagua, los familiares estaban desesperados. Y efectivamente se produce una psicosis, todos creen que el familiar está contagiado, tú tienes que andar averiguando en qué módulo está el tuyo, dónde está el brote. Entonces sí, yo creo que por razones humanitarias uno debería hacer que la comunicación sea más fluida. Insisto, yo creo que eso no es responsabilidad de Gendarmería, sino que de un modelo carcelario que en verdad no está muy preocupado de los internos y una sociedad que en general no le importan mucho los internos y, como bien dice Humberto, que tampoco mucho menos le importa la presunción de inocencia. Entonces, nos acordamos de la presunción de inocencia a veces, pero lo cierto es que, te vuelvo a decir, 50% de la población penal chilena está en prisión preventiva y por tanto debiese tener muchísimas mejores condiciones. ¿Felipe? No, respecto a lo que nos dice el abogado, porque aquí dice, bueno, yo no quiero culpar a Gendarmería, es verdad, pero ¿cómo ves tú también este sistema de las encomiendas, del contacto, o incluso de la información? Aquí uno dice, estamos hablando tanto de aislar, trazar, de personas que llaman por teléfono para hacer el trazado. Evidentemente una familia, digamos, la familia no tiene por qué cargar con las culpas que puedan tener sus familiares directos, ¿no? Vemos a madres que están angustiadas, bueno, solo en este caso, pero imagínate las miles de madres que hay angustiadas a nivel nacional, que saben que sus hijos están internos, cumpliendo condena por los delitos que cometieron. Aquí no estamos hablando tampoco o emitiendo un juicio, sino que referente a eso, que también estamos hablando aquí muchas veces de los derechos que puedan tener los familiares. Llamar, saber, no enterarse como si uno conoce a alguien adentro que te den el dato, en qué módulo está, que saber si está bien o mal. Debería ser mucho más directo. ¿Tú también coincides en eso? Sí, efectivamente, coincido totalmente con lo que señala el abogado, pero acá también hay que tener claro que Gendarmería tiene el decreto 518, que son el reglamento de establecimientos penitenciarios, en donde toda persona privada de libertad debe tener por lo menos 2 visitas semanales. Debido a esta pandemia, nadie estaba preparado, Gendarmería no estaba preparado con la contingencia que iba a pasar, y la autoridad institucional trató de solucionar el tema de las visitas, porque si se continuaban las visitas en los recintos carcelarios, el contagio y la trazabilidad iba a ser peor. Sí. Entonces fue una decisión también del Ministerio de Salud, y que los propios internos, para cuidar a sus familias, lo solicitaron personalmente, y debido a eso se solucionó de que podían ingresar teléfonos celulares a las unidades penales, y que también está prohibido por el decreto 518, pero debido a esta excepción se autorizó tener teléfonos celulares al interior del penal para que ellos se pudieran comunicar con sus familiares. Se entregan, son supervisados por Gendarmería, no se entregan a cualquier hora, hay horarios determinados para que ellos tengan teléfonos celulares. De esa manera, cada imputado lo solicita al alcaide de cada unidad, cada jefe de unidad de los penales, y él autorizará de manera adecuada este aparato telefónico. También hay instrucciones del mando institucional de que en las unidades penales tienen que haber salas para hacer videollamadas con sus familiares, así cuando el interno lo solicite. También tenemos claro de que hay muchas personas privadas de libertad que sus familiares no tienen las condiciones económicas para realizar estas videollamadas, por lo cual un teléfono celular en estos momentos la mayoría de los chilenos tiene, que es lo más adecuado, y la pronta respuesta que dio Gendarmería a poder que los internos también tomaran contacto con sus familiares en el exterior, para que así bajar un poco la densidad también en la población penal, los internos recluidos sin saber de sus familiares. El contagio en los primeros meses fue alto, la mortalidad, Felipe, ya sabemos que en Chile también es alta, entonces ellos también necesitaban saber cómo estaban sus familiares.